Vamos a empezar con una pequeña trivia de música rockera ochentera. ¿Alguien sabe cómo se llama esta canción? Sí. Sweet Child O' Mine, muy bien por ahí atrás. ¿Alguien sabe qué grupo interpreta esta canción? Por favor. Guns N' Roses, muy bien, 2 puntos por allá. Tercera y un poquito más complicada. ¿Alguien sabe el nombre del guitarrista de Guns N' Roses que toca Sweet Child O' Mine? Muy bien, Slash. Y esta es la más complicada de todas. ¿Alguien sabe qué marca de guitarra solía tocar Slash en Guns N' Roses? Esa es una, ¿alguien por ahí? Gibson. Gibson. ¿Qué Gibson? Es más. Ok. Bueno. Slash es muy conocido por siempre tocar una Gibson Les Paul como esta, ¿no? Esta es una preciosísima Gibson Les Paul. Y este señor es Lester Les Paul, que fue el inventor de esta guitarra. Y para mí, Lester Les Paul fue uno de los grandes o más importantes inventores del siglo XX, que tuvo algunos inventores importantes, porque su invento fue la guitarra eléctrica de cuerpo sólido. Antes de esto solamente había guitarras acústicas y Lester pues, era mitad ingeniero, mitad músico, y su invento fue este. Y para mí es uno de los inventos más trascendentes a nivel cultural del siglo XX, porque la guitarra eléctrica es el hilo conductor de probablemente la música popular más importante del siglo pasado, desde el blues al rock hasta el pop, con intérpretes como B.B. King, Chuck Berry, Elvis Presley, Paul McCartney de los Beatles, Led Zeppelin, Fito and the Fittipaldis, por supuesto, y por supuesto Slash y Guns N' Roses. Lester Les Paul murió en 2009 y yo creo que habrá muerto muy contento y satisfecho porque su invento ha tenido esta tremenda trascendencia en la cultura pop del siglo pasado. Sin embargo, él no se enteró que casi 10 años después empezaron a haber malas noticias. Gibson anunció que se enfrentaba a una quiebra. Esto por diferentes factores. Primero, un grave descenso en las ventas de guitarras eléctricas y luego por una mala decisión estratégica. Cuando la gente de Gibson vio que esto estaba pasando, tomaron una decisión de darle un giro a la empresa, un poquito como lo que ha hecho o lo que había hecho Harley Davidson, de decir, oye, más que una fábrica de motocicletas, somos una marca de lifestyle. Pero Gibson erró el tiro y estaba a punto de irse a la quiebra, pero sucedió un milagro. Llegó una pandemia. Y la pandemia rescató no solamente a Gibson, sino rescató al mundo de las guitarras, a la venta de las guitarras y a la venta de las guitarras eléctricas. Y, curiosamente, propulsado sobre todo por compradoras femeninas, por mujeres, que se pusieron a tocar la guitarra en el confinamiento. Y ustedes estarán preguntando, ¿qué demonios hace este mexicano hablándonos de guitarras eléctricas en este foro? A mí me gustan mucho las guitarras, tengo un par de ellas en mi casa, otro par de ellas en mi oficina y me gusta aporrearlas de vez en cuando. Y es una pena que las guitarras como instrumento caigan en desuso, que empresas míticas como Gibson quiebren o se acerquen a territorios cercanos a la quiebra, pero yo el mensaje que les quiero dejar, o el primer mensaje que quiero dejar hoy, es que el instrumento, la guitarra, es un facilitador y lo que nos importa, lo realmente trascendente, es la música. Eskerrik asko, muchísimas gracias por su atención. Sé que esto de muchas gracias por su atención es algo que se suele decir al final de las charlas. Sin embargo, yo les quiero agradecer desde un inicio. Valoro muchísimo y de verdad que en estos próximos minutos, en esta próxima media hora, me dediquen su atención, que es probablemente uno de los valores más preciados que nosotros tengamos, los más únicos que tengamos. Esto es un acto, como decía ayer Daniel, es un acto de confianza y se los agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo la invitación a poder estar aquí compartiendo con ustedes en este foro. Pero hoy no venimos a hablar de guitarras eléctricas, no venimos a hablar de Guns N' Roses, no venimos a hablar de Les Paul.
Hoy venimos a hablar de cosas raras, venimos a hablar de transmedia y venimos a hablar de multiplataforma y de todas estas cosas. Y a mí cuando me toca hablar de estos temas, una de las primeras cosas que intento es quitarle la capa tecnológica al asunto. Porque la tecnología, si bien convivimos con ella todos los días y está integrada en nuestras vidas, sigue siendo una generadora de rechazo, ¿no? Y sobre todo hablando de términos así medio mafufos como lo de transmedia, dices, no, a ver, espérate, ¿qué cuento me van a echar aquí, ¿no? Entonces, mi primer objetivo de hoy es quitarle ese halo, esa barrera tecnológica al concepto de transmedia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si nosotros buscamos transmedia o buscamos multiplataforma en Google, nos vamos a encontrar con imágenes como esta, imágenes llenas de cacharros tecnológicos. Es decir, que nuestra atención se está yendo hacia la cacharrería tecnológica más que a la narrativa. Y yo tengo la teoría de que la tecnología no nos hace transmedia, simplemente nos facilita. Yo tengo la teoría de que nosotros somos seres transmedia desde que nacemos. Lo digital lo que hace es que, al igual que la electricidad potencia las notas de una guitarra, lo digital nos potencia a nosotros como narradores. Nosotros estamos hechos de carne y hueso, pero también nosotros estamos hechos de historias. Y somos lo que contamos y somos cómo lo contamos. Este señor que tengo aquí, bueno, este chaval que tengo aquí, es Juan Rulfo, que está fumándose una pipa en la cima del Nevado de Toluca, un volcán precioso que está ahí en el centro de México. Juan Rulfo es conocido sobre todo por su trabajo de escritor, pero yo tengo la teoría de que Juan Rulfo era un creador transmedia, era un artista visual, que escribió una gran novela y un selecto compendio de cuentos por los que es conocido, pero hay muchas cosas y muchas facetas de Juan Rulfo que no son conocidas. Además de escribir estos textos literarios, también escribió guiones. También hizo muchos ensayos antropológicos, ensayos antropológicos sobre México y sobre los grupos indígenas de México. Era un gran fotógrafo. Y una cosa que es muy poco conocida de él es que él durante mucho tiempo se ganó la vida como comercial en una empresa, en Goodrich Euskadi, una fábrica de neumáticos. Y entonces se la pasaba viajando alrededor de México vendiendo llantas, como les decimos allá. Y cuentan que los mapas que él iba trazando al recorrer las carreteras mexicanas eran incluso más precisos que los mapas que hacían los cartógrafos. Es decir, que era un creador multiplataforma, sin duda, y que sus habilidades pues, iban por muchos territorios. A mí lo de los mapas me encanta porque digo, ¿qué contenido más empático puede haber que el trazado de un mapa? Entonces, nosotros tenemos esta capacidad de ser narradores transmedia, simplemente tenemos que encontrar cómo potenciarlo. ¿Okay? Entonces, hay muchas teorías de qué es lo transmedia, pero para mí es esa capacidad que nosotros tenemos de poder pensar el cómo discurren las historias a través de las diferentes plataformas. Esto lo tenemos todo y todos tenemos la capacidad de ser narradores totales. Pero ¿qué pasa? Tenemos un problema y ahora ¿por qué esto de ser narradores totales nos resulta tan extraño? Porque durante el siglo pasado, muy buena parte del siglo pasado, vivimos dentro del paradigma broadcast, en el cual había grandes medios de comunicación masiva que eran concentradores de atención y concentradores de la narración. La historia salía del periódico, salía de la televisión, salía de la radio y no estaba democratizada como ahora. Se ha democratizado, no. Durante un momento el broadcast acaparó y ahora, gracias a lo digital, se nos ha abierto la mano. En 2007, Steve Jobs anuncia el primer smartphone, como el que tenemos ahora todos en nuestras manos. ¿Y eso qué pasa? Que nos vuelve a dar esa capacidad de
estar contando historias y de generar contenidos todo el tiempo, pero sobre todo también nos vuelven unos consumidores compulsivos de todo tipo de contenidos en todo momento. Nos convierten en creadores y nos convierten en decisores, en creadores compulsivos y en consumidores compulsivos. Mientras tanto, nosotros quienes trabajamos en la comunicación, digamos, la manera más amplia de entenderlo, pero quienes trabajamos en el mundo de la producción audiovisual, en el mundo de la edición literaria, en el mundo de la publicidad, en el mundo de la prensa, hemos crecido toda nuestra vida en nuestras cajas, pensando en nuestras cajas, pensando en nuestro sector. Hablamos de nuestros temas y convivimos con colegas que se dedican a lo mismo que nosotros. Pero en este escenario multiplataforma esto ya no funciona. Tenemos que empezar a pensar fuera de nuestras cajas, tenemos que empezar a pensar fuera de nuestros sectores, nos tenemos que adaptar a que el mundo es así, a que los consumidores, a que nuestros consumidores son multiplataforma y tenemos que actuar en consecuencia. De ahí es el adaptarse o morir tan fatal y fatalista que le estamos poniendo aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito de geología. Hace algunos millones de años había un solo continente. Este continente, a partir de los movimientos de las placas tectónicas, Pangea se fue separando hasta llegar a los 5 continentes que tenemos el día de hoy, separados por sus respectivas placas tectónicas, que se ven así, ¿no? Cada placa tectónica tiene más o menos un continente debajo y estas líneas naranjas que las separan son las fallas, donde chocan las placas tectónicas. También hace algunos cuantos años, no tanto, pues había una hoguera, ¿no? En esta hoguera se concentraban todas las historias. Oye, nos dicen por allá los del monte que tienen hambre. Oye, pues vamos a hablar con los de allá que son los cazadores de mamuts y a ver si vamos de cacería. Oye, ¿cómo planeamos la cacería del mamut? Traían el mamut, oye, ¿qué tal les fue la cacería? Bueno, fulanito casi se muere porque lo aplasta el mamut. Y oye, ¿cómo lo cocinamos? Oye, ¿alguien puede pintar ahí en la pared cómo fue esto de la cacería para tener el esquema para la próxima vez? Todas estas historias y seguramente muchos chismes de, oye, fulanito, sabes que mientras el otro se fue a cazar, ¿no? Sucedían alrededor de esta hoguera. Esta hoguera, que se podía repetir en muchos lugares del mundo, el siglo pasado, como les decía, se concentró en estos grandes medios de comunicación y ahora se ha vuelto a desperdigar absolutamente. Tenemos tantas plataformas, tantos canales, tantos contenidos, casi como gustos tenemos, ¿no? Tenemos contenidos hiperespecíficos, hipernicho para gustos gustos e intereses y atenciones muy definidas, a diferencia de los contenidos más generalistas que estábamos acostumbrados a tener el siglo pasado. Entonces, tenemos esta guerra entre una variedad infinita de creadores de contenidos, de muchísimos idiomas, de muchos formatos y de muchos territorios. Ya no solamente competimos en nuestro ámbito local, cualquiera que sea nuestro ámbito local, sino esta competición es global. Y todos estamos compitiendo exactamente por lo mismo, por un poquito de nuestra atención. Compiten las grandes empresas multinacionales y compiten los pequeños creadores de casa. Vuestro sobrino que sube vídeos a TikTok compite con Reed Hastings, el CEO de Netflix. Bueno, Reed Hastings dice que no. Reed Hastings dice que Netflix, la competencia verdadera de Netflix, es el sueño. Porque nos quedamos viendo series hasta que muy altas horas de la noche y solamente dejamos de ver Netflix cuando nos quedamos dormidos. Las horas en las que estamos dormidos no podemos ver Netflix. Y él dice que su competencia es el sueño. Yo creo que realmente estamos compitiendo todos, pero bueno, está muy bien. Entonces, volvemos a las placas tectónicas. ¿Qué está pasando? Imagínense que cada placa tectónica de estas es un sector. La placa tectónica del cine, la placa tectónica de la radio, la placa tectónica de la edición literaria, la placa tectónica de la publicidad. Y todas hasta ahora pues habían estado más o menos separaditas y organizaditas. ¿Qué está pasando? Y esto está pasando geológicamente también, que estamos volviendo a Pangea. Es decir, que el magma digital lo que está haciendo es que las placas tectónicas se empiecen a presionar unas contra otras, que se empiecen a juntar
Y en estas fallas, en estos lugares en los que están convergiendo, en donde está habiendo muchísima presión y mucha tensión, y donde están saltando chispas y lava, es donde se está generando eso que llaman pomposamente la disrupción, la innovación. En esos momentos en donde una placa choca con otra, ahí es donde están sucediendo las cosas más interesantes, seguramente en términos de creación de contenidos. Por eso, hoy les voy a invitar a dar un pequeño paseo a través de estas fallas. Y vamos a empezar, no muy lejos de aquí, en la Riviera Francesa, Cannes. Me encantaría tener un martini ahora en la mano, pero es muy temprano. Bueno, Cannes es el centro neurálgico de varias placas tectónicas a lo largo del año. Lo es del mundo del cine en mayo, en el Festival de Cannes, lo es en verano con los Cannes Lions, que es el festival de publicidad más importante del mundo, y después por ejemplo, el MIPCOM, que es el mercado de audiovisuales más grande del planeta, que sucede en otoño. Vamos a empezar por el Festival de Cannes. El Festival de Cannes, como saben ustedes, es un lugar muy dado a la polémica. Les encanta. Si no hay polémica, no hay Festival de Cannes. Y en 2012 la polémica se dio porque el estreno del festival se dio con este cortometraje de Roman Polanski. Y curiosamente la polémica no se dio por Roman Polanski. La polémica se dio porque este cortometraje llamado A Therapy, protagonizado por Helena Bonham Carter y por Ben Kingsley, estaba producido por Prada. Sacrilegio absoluto que una marca sea la productora de la película, en este caso un cortometraje, que estrene el Festival de Cannes. Esto pasaba hace 9 años, pero como pasan estas cosas, estas chispas, luego nos acostumbramos, ¿no? Y estas cosas estas cosas que en un momento nos llevamos las manos a la cabeza, acaban siendo las habituales, ¿no? Por ejemplo, años después, en 2019, ya en competición en el Festival de Cannes se estrenó 5B, que es un documental producido por Johnson & Johnson, del que les voy a pasar ahora un pequeño tráiler. The 70s were about that attempt that we made to carve out a place for ourselves in society. Party scene was wild. Boys go to bed with boys and girls go to bed with girls. 1981 was when things really began to change. Nearly 3,000 cases of AIDS have already hit this city. Half those people have died. The AIDS epidemic was raging. They wanted to isolate us and quarantine us on an island. Could this be disease spread through the air? We were expected to wear what we called spacesuits, and some would refuse to give care. It made me angry. We have to do something. At San Francisco General Hospital, the staff is gearing up for the opening of a special wing to treat AIDS victims. It was built by the nurses there. We were gay, we were straight, we were young, we were old. And of course, that was a time when nobody even knew how it was spread. The danger was very real. AIDS is 100% fatal. We ought to be focusing on what we do to prevent all of us from getting the disease and dying. You have to get out of the mode that you're here for curing people and really get into the mode that you're here to care for people. People were like, well, you're probably going to get AIDS and you're probably going to die. I might have some anxiety about this, but I'm more pissed off and angry than I am scared. They made the rules as they went along. We decided that if we can't save these folks, we're going to touch them. This was a tangible thing you could do. Wash them, put moisturizer on them. You were allowed to love your patients. So much in life is not what you say or what you do, it's how you make people feel. It's brought change for how hospitals work. People came to our unit from worldwide to find out what we were doing, how or why. We weren't afraid. You don't have to have a hazmat suit every time you're around an AIDS person. You don't have to burn their bed because they died. The nurses were the real heroes. They stood up when nobody else would, and they were willing to take those risks. ¿Qué hace una marca como Johnson & Johnson produciendo una película, un documental, para que compita en el Festival de Cannes, para que lo vaya a ver en la gente al cine o en plataformas?
Porque las marcas, al igual que todos, necesita de tener esa atención, necesita estar en donde la gente está poniendo su atención y la gente está poniendo su atención en las historias, no en los anuncios. Y de ahí que las marcas ahora sean un sector, o el sector publicitario o de las marcas es muy interesante porque al morir el modelo publicitario de interrupción o al estar en absoluta decadencia, las marcas están muy interesadas en ver cómo hacer para estar donde está la atención de la gente, qué es lo que está la gente leyendo, qué es lo que la gente está escuchando, qué es lo que la gente está viendo. Y bueno, también ha habido polémicas en Cannes porque si se estrena una película de Netflix, que premian un año una película de Netflix, el año siguiente las destierran porque no se estrenan en salas de cine y empieza a haber todas estas polémicas o estas desavenencias por no seguir a lo mejor las formas tradicionales. Yo creo que en unos años será perfectamente normal que compitan en el Festival de Cannes películas producidas por marcas y producidas por plataformas y que probablemente no pasen por una sala de exhibición como tal. No lo sabemos, pero la verdad es que estas cosas a final de cuentas son pequeñas muestras de qué es lo que puede estar pasando en el futuro. Vamos un par de meses después, vienen los Cannes Lions, que son el festival de publicidad, y por ejemplo ahí ha ganado el gran premio, hace un par de años, un cortometraje producido por el Banco Santander. ¿Cuánto más allá del dinero? No se los voy a pasar ahora, dura 15 minutos, pero lo pueden buscar en YouTube. Lo pueden ver y si les ha gustado Black Mirror, por ejemplo, pues seguramente les va a gustar Cuánto más allá del dinero. Gana el Grand Prix en Cannes Lions, pero luego no lo dejan poner en Netflix, o no lo dejan. ¿Por qué? Porque lo ha producido una marca. Todavía hay ese rechazo de decir, oye, es que si esto lo produjo una marca, tiene que pasar por ser un anuncio, cuando a todas luces no lo es. También en ese mismo año fue premiado documental de Werner Herzog, que se lo recomiendo muchísimo, que se llama Lo and Behold, está en YouTube también, que habla de lo bueno, lo malo y lo muy malo de Internet. Y está producido por NetScout, que es una compañía de seguridad digital. Una vez más, una marca que es productora y una vez más un contenido que puede perfectamente, pues es una película, es un largometraje que puede vivir en el Festival de Cannes de publicidad y de cine. Y adivinen quién también fue premiado en este mismo festival, la misma 5B que había sido parte de la competición del Festival de Cannes de cine del año pasado. Nosotros en El Cañonazo tenemos esa aspiración de decir, oye, nosotros queremos ir 3 veces al año a Cannes. Queremos ir al Festival de Cine, queremos ir al Festival de Publi y queremos ir luego al MIPCOM a vender nuestras cosas. En el MIPCOM, que es como, literalmente, es el zoco de los contenidos, te vendo 3 kilos de serie, te vendo 4 kilos de películas, etcétera, etcétera. Pues están pasando también cosas un poco extrañas, está empezando a haber esta convergencia y este es el pequeño y modesto stand de Red Bull Media House. Red Bull Media House va ahí no a regalar bebidas energéticas a la gente que va a comprar y a vender películas, sino que va a vender sus contenidos. 2007, el mismo año en el que se lanzan los smartphones, Red Bull Media House aparece como esta gran factoría de contenidos de la casa Red Bull. Son 2 cuentas de resultados diferentes. Una vende bebidas energéticas y otra se dedica a hacer todo tipo de contenidos. Estoy hablando de todo tipo de contenidos, desde series, películas, podcast, contenidos. O sea, cuando sale un nuevo dispositivo, cuando sale el smartwatch o la nueva pantalla, vayan y busquen y hay ya un canal de Red Bull Media House haciendo contenidos exprofeso para ese canal. Van muy por delante de todas las demás marcas en la generación de contenidos y en la generación de negocio a partir de los contenidos. Hay muchas marcas grandes, muchas empresas grandes que están siguiendo este rebufo de hacer su media house, es decir, de tener productoras de contenidos de la marca dentro de casa. Pasa el caso de General Electric, el caso del BBVA y el caso de Marriott. Y Marriott tiene un video de presentación de su media house que es, diría, muy interesante de ver. I need French toast. Hey everybody, I'm Taryn Southern and welcome to Do Not Disturb. Lisa Schwartz, everybody! Yay! We're playing this very intimate performance at the Renaissance Hotel.
Y entonces así como una empresa hotelera ha hecho el cambio, el switch de decir, oye, vamos a gastarnos muchísimo dinero en publicidad que nadie quiere ver, vamos a invertir dinero en contenidos que sean competitivos, en contenidos que la gente quiera ver y que además nos puedan reportar un ingreso. Pasar del centro de costes al centro de ingresos. Y además los producimos en casa. Y esta es la cara que se le está quedando a nuestros amigos del mundo de la publicidad. Que decían, oye, tu marca, ¿qué es lo que quiere contar? ¿A dónde quiere llegar? No te preocupes que nosotros te hacemos los anuncios y, bueno, ok. Las buenas noticias para el mundo de la publicidad es que la publicidad sigue siendo necesaria, independientemente de que los contenidos sean muy buenos, independientemente de que hagamos Star Wars. Star Wars necesita promoción, Star Wars necesita que se comunique para llegar a las masas a las que necesite llegar. Y quien ha venido a rescatar a las agencias creativas son las grandes consultoras, como por ejemplo el caso de Accenture, ¿no? Que aquí lo que vemos hasta arriba no podía ser una presentación si no tuviera alguna barra o alguna estadística así, había que meterlo. La barra de hasta arriba es los miles de millones de dólares que se ha gastado Accenture en comprar agencias publicitarias, agencias creativas. Como estas son algunas de las más renombradas que ha comprado, pero sobre todo la gran compra que se dio un poquito antes de la pandemia fue la de la empresa neoyorquina que se llama Droga5. Droga5 es probablemente la empresa creativa más importante o de las más renombradas de Estados Unidos. Y aquí les voy a pasar una cosa que han hecho Droga5 para un cliente suyo y que para mí me resulta una cosa muy, muy interesante. No les voy a desvelar nada, le damos al play. There's been reports that you are considering separating children from their mothers at the border. Only if the situation requires it. So if you thought the child was endangered, sure, that's the only circumstance to which you would separate. Can't imagine doing it otherwise. It's Caitlin Dickerson from the New York Times calling you back. You give your first and last name. Caitlin Dickerson, see. I have to call one woman to ask her about a couple of cases of like specific children. I'm an immigration reporter here at the Times. This isn't the only case. Please be in touch as soon as possible. Can't imagine doing it. But I know that's not true. It's Caitlin Dickerson here at the Times. We can talk by landline phone. I can meet you at your house. And the shelters really don't know what to do with them. Very little documentation. Lo que yo quiero es estar con mi hijo. We're sorry. But I know that's not true. I'm an immigration reporter here at the Times. Deadline is noon tomorrow. But I have this number. I need you to tell me if you've seen this number. I just confirmed this. I just got another person at DHS to confirm this. Yo veo esto y además de ponerse los pelos de punta, digo, ¿qué es esto? Esto es un making of, es una reseña del proceso, del proceso de trabajo de un periodista. Es un anuncio, porque, ojo, al final tiene un llamamiento a la acción de suscríbete, ¿no? Esto es el trabajo que hace una agencia como Droga5, comprada por una gran consultora para un cliente como el New York Times. A mí me da igual un poco que sea, pero me vuela la cabeza, me encanta. Y entonces sí es como chocan estas placas, ¿no? La placa de la consultoría, de la publicidad y los medios de comunicación. De Cannes nos vamos a Hollywood, en donde hace algunos años un amigo productor me decía, ay, es que circula esa broma de antes hacíamos videojuegos para vender más películas y ahora hacemos películas para vender más videojuegos. Y eso ha dejado de ser una broma. Eso es la realidad, la realidad. Y empresas, pensemos, Sony.
Sony, una empresa japonesa que hace muchísimas cosas y que tiene muchas divisiones, entre ellas PlayStation, videojuegos. Y PlayStation hace un par de años también anunció esta salida de esta empresa dentro de PlayStation, que es una gran productora de contenidos premium, es decir, de series y de películas generadas a partir de sus videojuegos más populares. Una cosa que me enternece muchísimo es que, como pueden ver en el logo, a estas alturas del partido siguen poniendo un carrete con una cinta de película ahí como para decir que son producciones audiovisuales. Pero bueno, cosas que han hecho: la serie de Twisted Metal, una de sus propiedades intelectuales más populares, y Uncharted, una película que se estaba empezando a hacer, que estaba empezando a punto bueno, también de caer a la quiebra la producción, y la rescata PlayStation y la hace. Saben que sus videojuegos son grandes atractores de atención, saben que la experiencia de videojuego puede seguir en otro lugar, que puede ser una serie o puede ser una película, otros sitios en donde también hay mucha atención. Esto es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora es decir, las adaptaciones de videojuegos a otro tipo de formatos. Ahora hay un movimiento muy interesante que es ¿no? Netflix ha anunciado que se va a meter en el mundo de la producción de videojuegos. ¿No? Y le pregunto otra vez a Reed Hastings, ¿quién habías dicho que era tu competencia? Y a lo mejor esta gráfica no es la más precisa porque aquí tenemos un mando como de PlayStation para jugar en la televisión. Y realmente por donde va a empezar Netflix a meterse en el mundo de los videojuegos es en el móvil. Que en el móvil es en un lugar donde tiene mucho más competencia en términos de interactividad que la que tiene, por ejemplo, en las grandes pantallas, donde pues es probablemente uno de los atractores de atención más importantes que hay en el mundo. Su competencia está en los móviles, y de ahí que se vaya a meter a hacer videojuegos para los móviles. También Sony PlayStation, y tenemos Sony Music. Y Sony Music también recientemente acaba de lanzar un área que se llama Sony Music Premium Content. Entonces son Premium Content, otra vez, películas y series a través de sus artistas, como por ejemplo la bioserie de Joaquín Sabina, que es serie de ficción más documental a partir de la vida de Joaquín Sabina, que lo está produciendo ambas cosas Fernando León de Aranoa. Y hay cosas todavía, esto puede ser como muy natural, ¿no? Oye, tenemos un artista muy conocido, es de nuestra discográfica, contemos su historia. Pero ¿qué les parece esto? Sony Music hace un contrato muy feliz con el Barça, ¿no? Dos grandes atractores de atención se juntan para hacer, no sabemos exactamente qué, pero por ejemplo han empezado a hacer cosas como, bueno, de esta unión han salido cosas mucho más extrañas, como por ejemplo esto, el espectáculo del Cirque du Soleil de Messi, ¿no? Alguien tuvo esa genial idea y dijo, ¿por qué no? Y hacemos un Cirque du Soleil, que es un atractor de atención con... ¿Qué es Messi? ¿Una marca? ¿Es un deportista? ¿Qué es? Yo creo que da un poco igual. Igual que Sabina, al igual que Messi, son marcas, son grandes atractores de atención, son IPs, no lo sé. Pero yo lo que quiero que se queden aquí, eso lo saben perfectamente, es que quien tiene una marca, un tesoro. Quien tiene una marca, tiene un tesoro. Como de esto hablamos en diferentes placas tectónicas, tengo esta diapositiva lista para diferentes placas tectónicas. Aquí, por ejemplo, puedo decir, quien tiene una IP tiene un tesoro, o quien tiene atención tiene un tesoro. Porque si tenemos la atención de Messi, podemos hacer Cirque du Soleil, podemos hacer NFTs, o podemos hacer lo que sea, que la gente va a ir a ver qué es lo que pasa ahí. Pero para esto no basta tener una idea genial. Si buscamos en Google idea genial, ya vieron 2 millones de resultados de ideas geniales. Aquí una cosa que se necesita, y que lo saben perfectamente, es que necesitamos certificados, ¿no? Se necesitan buscar certezas, ¿no? Si tenemos una IP, si tenemos una novela que ha leído medio mundo, ¿por qué no hacemos una serie a partir de eso? Sabemos que va a tener ese nivel de atracción, de atención. Tenía que meter otra diapositiva con estadísticas, se las traduzco rápidamente. Dice, 1 de cada 3 dramas hoy en día está basado en material que existe, es decir, de las producciones audiovisuales. ¿Y qué está inspirando el drama?
Dice, bueno, drama se refiere a la ficción, digamos, ¿no? El 49% del drama de las adaptaciones fueron inspiradas de libros y novelas. El 12% son remakes, el 6% son adaptaciones basadas en historias reales, true stories, y el 4% adaptaciones de cómics o novelas gráficas. Y luego viene el camino al revés. Tú tienes atención, tienes una IP audiovisual, ¿por qué no hacemos el libro? ¿No? Como este deal que han cerrado Planeta y Netflix para publicar los libros de sus series más populares. Pero también se puede hacer el camino a la inversa. Y esta es una historia que contaba ayer, que es un trabajo que hicimos con José Ángel Esteban aquí presente, que fue trasladar un recetario del siglo XVI a, primero, un programa de televisión del siglo XXI. Soy Daniel del Toro, cocinero del siglo XXI, rodeado de recetas del siglo XVI. Ya puedes cocinar bien, que te cuelgo un San Benito. Con una cuchara. Esto es buenísimo para la garganta. Y tanto. El corte es fundamental, es que tienes que estar pensando luego cómo va a emplatar. Una torta de orejones. ¿Has visto el resultado, no? Como lo hacía en el siglo XVI. Qué suerte vivir ahora en el, con el tramador, con el nolotil, con todas las cositas que hay ahora para que no te duela de nada. Comer cerdo en la época de la peste era de ser cristiano viejo. ¡Ah! ¡No! Me has asustado. Voy a probarla a ver si va a estar mala. Sí, sí. Igual nos jode el piso. Ole. ¿Y una pastela? ¿Facilita? Hombre, yo creo que eso ya es una base con fundamento. Atún encebollado. Hacedlo en vuestra casa. Está buenísimo. Un placer. Un placer. Te vas a librar de la hoguera porque está bueno. Yantar, que es un programa de cocina en el cual el chef Daniel del Toro, un chef onubense de MasterChef, adaptó las recetas de ese recetario de Francisco Martínez, cocinero de la corte de Felipe II, a la actualidad, con invitados variopintos. Yantar lo pueden buscar en YouTube. A partir de este programa de Yantar hicimos un segundo spin-off, que es esto que es La Casa de Gula, y que espero que me funcione ahora sí. Sevilla os necesita. No me va a funcionar. Y esto tampoco me va a funcionar. La Casa de Gula, si van a Sevilla próximamente y van al centro de Sevilla, buscan Casa de Gula, es un restaurante que está basado en Yantar, que es ese programa que tiene estas recetas trasladadas del siglo XVI al siglo XXI y que pueden ir ustedes a visitar perfectamente. ¿Esto qué tienen en común todas estas cosas? Que forman parte de una expansión transmedia mucho más grande, que fue la expansión transmedia que hicimos para la serie de Movistar de La Peste. La peste se contagia. Se extiende por medios y plataformas. Se comparte a través de historias y experiencias. Bienvenidos a la ciudad más cosmopolita del planeta. Sevilla, siglo XVI. El universo transmedia de La Peste se sustenta en un constante viaje de ida y vuelta a diferentes niveles. A través de la Sevilla del siglo XVI y la Sevilla actual. Y entre la ficción y la realidad. Una travesía en la que cada espectador puede elegir su nivel de implicación e inmersión. ¿Y qué es esencial para iniciar un viaje? Un mapa. Y una conexión a Internet. El mapa de Sevilla funciona como contenedor de todos los elementos que se cruzan, se complementan y que a su vez sirven de puertas de entrada hacia la serie. ¿Cómo se logra el contagio? Un espectador ve un capítulo de La Peste y algo llama su atención, un auto de fe. Para saber más, accede a la Wikipeste, un sitio colaborativo que condensa toda la información derivada de la peste en la ficción y en la realidad histórica. Historia, sinopsis y biografías. Como la del personaje que protagoniza La Mancebía. Una serie web en la que la actriz Cecilia Gómez se convierte en la youtuber del siglo de oro para contarnos la vida secreta de la ciudad, sus usos y sus costumbres. El confesor. El guionista Rafael Cobo será el confesor de sus propios personajes que acuden para expiar sus pecados. En esta ficción sonora en formato podcast se escucharán secretos no desvelados en la serie. CGI Sevilla. Presentado por dos frikis de los efectos especiales que recorren platós y salas de postproducción para reconstruir el proceso de creación de la imagen de La Peste. Yantar. Un cooking show en el que Daniel
Daniel del Toro enseña a preparar a los protagonistas de la serie recetas del siglo XVI traídas al siglo XXI. Ida y vuelta. Llegamos al puerto, donde se puede acceder a Ida y Vuelta, un webdoc que desarrolla a partir de documentos y testimonios de expertos, historiadores y equipo técnico de la peste, datos y referencias de la Sevilla de entonces y de ahora. Los Inquisidores. Un podcast con los audiocomentarios de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, creadores de la serie, que guían a los oyentes a través de cada uno de los episodios. La ruta de la peste. El universo transmedia de la peste se propaga más allá de lo digital. Las personas que visiten Sevilla se encontrarán con señalizaciones que los llevarán por la ruta de la peste. Un recorrido a través de las calles de la ciudad que conectará estos espacios físicos con referencias históricas, anécdotas del rodaje y leyendas de la ciudad, contados a través de textos, imágenes, audios y vídeos. Independientemente del consumo de la serie, los contenidos cobran vida propia a través de una estrategia de distribución, en medios propios y ganados. Un trabajo para... La Hermandad, un equipo multidisciplinar que contacta con comunidades, monitoriza comentarios, responde y crea microcontenidos en redes sociales. En total, el universo transmedia de la peste cuenta con... Más de 350 minutos de contenido audiovisual repartidos en 8 formatos que reúnen documentales interactivos, ficciones sonoras, webs colaborativas, rutas geolocalizadas, cooking shows, youtubers o making of, y que pueden encontrarse en una web pensada para todos los dispositivos. Esta estrategia transmedia expande la ficción, promociona la serie y la abre a la participación del espectador. Una experiencia narrativa y de comunicación a la altura de las grandes propuestas globales. Os invitamos a dar un paseo por Sevilla. Aquí tenéis el mapa. Bueno, seguimos en Sevilla. De Hollywood nos hemos trasladado a Sevilla y aquí hay una parte que a mí me interesa muchísimo y que me gusta mucho, que es una vez que nuestras creencias religiosas van en decadencia, empezamos a necesitar nuevos dioses, como Messi o como las estrellas que vemos, las celebridades que vemos en la televisión. Y aquí hay un fenómeno que me resulta muy interesante, que es la generación de destinos turísticos a partir de historias. En este caso principalmente audiovisuales, pero hay de todo, ¿no? Aquí el ejemplo que tengo para no salirnos de Sevilla es Juego de Tronos, que aquí en Bilbao también hay, bueno, las cercanías, hay muchas localizaciones de la serie y que se han estadísticamente notado el incremento de turismo, de gente que viene a buscar estos nuevos lugares sagrados, que son los lugares donde han estado sus estrellas, donde han estado sus personajes favoritos y que se han utilizado como localizaciones en estas series. No solamente se ha notado aquí en Bilbao, se ha notado también en Sevilla y se ha notado, por ejemplo, en Irlanda, en donde 1 de cada 6 personas que llega a este país va a buscar localizaciones de Juego de Tronos. Esto es algo que es una relación que yo creo que ya es indisociable, que la gente va a buscar esas nuevas mitologías y quiere estar en el lugar donde estuvo su estrella, donde estuvo su escritor, donde estuvo su director o su actor favorito. Y para esto les quiero recomendar esta película para esta noche que vean en Netflix, se llama Desenterrando Sad Hill, que une las placas de la música, del cine y del viaje, por Guillermo de Oliveira, antiguo colaborador nuestro. Entonces, como ven, las placas tectónicas van pegando todas, unas con otras. Publicidad, videojuegos, live, televisión, deportes, viajes, gastronomía. Estamos todos en el mismo. Estamos aquí por la atención y es por lo que estamos trabajando todos. Una cosa que les quiero recomendar es esto. Seriesland, el Bilbao International Digital Festival, que sucede más o menos entre octubre y noviembre aquí. Y es un hervidero de creatividad muy interesante y en cierta forma es uno de estos centros neurálgicos, sobre todo el mundo de la creación digital enfocada en web series. Y lo han creado 2 creadores, productores de aquí de Bilbao, Rose y Oliver. Si no los conocen, los pongo en contacto con ellos. Son encantadores y tienen una fuerza brutal. Con muy poquito presupuesto traen a gente de Corea, de Buenos Aires, de Alemania, de donde sea, y tienen aquí una concentración de creatividad y de nuevas ideas que vale muchísimo la pena seguir la pista. Ayer le preguntaba a Rose, oye, algo que pueda unir este mundo con la literatura. Bueno, pues una de las webseries más premiadas en el mundo se llama The Shakespeare Republic, que es una serie de producción australiana y son adaptaciones de Shakespeare a la web serie.
Me la recomiendo, no la he visto todavía, pero bueno, se la recomiendo. Les paso la recomendación. Hablen con Rose, hablen con Oliver, que son majísimos. Bueno, ya para ir terminando, esto es la hora de los generadores de contenidos. Cada vez hay más competencias, ¿verdad? Pero cada vez hay más posibilidades de expresión, hay cada vez más posibilidades creativas que nos brinda la tecnología, que como decíamos antes, es una cosa que potencia lo que nosotros traemos ya de fábrica. Entonces, les quiero dar 6 claves para surfear en las placas tectónicas de la comunicación. La primera, que todos somos competidores. Y no está mal escrito. Sí. Quiere decir que todos estamos compitiendo por la misma atención, pero al mismo tiempo todos podemos colaborar. Quiere decir que el superpoder que nosotros no tengamos lo tiene alguien más. En lugar de combatir con ellos, aliémonos. Creo que es una gran receta. Se habla se habla de la fragmentación de la atención. Yo hablo de la pulverización de la atención. Esto es un hecho y esto es irreversible. La atención está pulverizada en muchísimos medios. Nosotros, como narradores, tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos que entender que nuestra narración ya no puede ser unicanal. Es fundamental. Tercero, la revolución fue transmedia. Y digo fue porque fue el año pasado, claramente. O sea, este acelerador de meses que vivimos, bueno, y hasta este año también, encerrados en nuestras casas, echando a mano de todas las herramientas que podíamos tener para la creación y el consumo de contenidos, nos dejó muy claro cómo van a ser los tiros en los próximos años. Pero por otra parte creo que también nos ha dado algo que mencionaba María Eugenia antes y que mencionaba Daniel ayer, que es el valor de lo presencial. Entonces, creo que está muy bien que hayamos aprendido a funcionar en el mundo digital y que nos haya explotado la cabeza de creatividad y que hayamos comprado guitarras eléctricas y que hayamos aprendido a hacer pan. Y está muy bien, pero creo que también es ver cómo podemos potenciar eso que nosotros aprendimos encerrados en nuestras 4 paredes con lo que podemos hacer actualmente o lo que vayamos a poder empezar a hacer, conociendo ya cómo funcionan ambos mundos. Sé políglota y pansexual y trabaja con gente divergente. Esto es súper importante y es algo que como hábito se los recomiendo muchísimo, es hablar con gente con la que no estemos de acuerdo, hablar con gente que piense diferente, incorporar en vuestros equipos a gente que venga de otras placas tectónicas. Y estos eventos creo que son maravillosos para que haya este trasvase de talento y este trasvase de creatividades que nos puedan servir para abrirnos la cabeza a este nuevo escenario o a estos nuevos escenarios en los que estamos viviendo. 5. Elige herramientas y plataformas en función de la historia y no al revés. Muchas veces decimos, no, es que este año tenemos que hacer algo en metaverso o algo en realidad aumentada o tenemos que hacer en NFTs. Entonces, no, espérate, ¿para qué lo queremos? ¿No? Nuestra historia lo merita, nuestra historia lo requiere y esa es la forma de ir tomando estas decisiones. Y 6, por último, como decía al principio, la guitarra es un facilitador, lo que importa es la música. Lo que importa no es la tecnología, no es el transmedia, sino las historias que podamos nosotros contar. Y hay que tirarse de cabeza en las fallas, ahí donde están saliendo la lava y las chispas. No es algo fácil, pero es un trabajo apasionante, yo se los recomiendo y es la única forma que podemos tener para llegar a convertirnos en narradores totales. Es que ricasco, muchísimas gracias por su atención. No es el momento, así que os invito a tomarme el micrófono. ¿No? O sea, nos has dejado realmente abrumados. Entonces, Jesús. Gracias. Yo, aprovechando que María Eugenia nos ha explicado al principio que de los 3 picapedreros, el que era más feliz era el que veía la catedral entera, no me voy a detener en minucias y voy a ir a los grandes planos. Aunque tu presentación es completamente original, no hemos visto nada parecido. El mensaje de fondo lo hemos oído aquí bastantes veces en estos últimos años, me parece a mí. La confluencia de técnicas siempre alrededor de la narración. La narración es lo que nos remite desde el hombre prehistórico hasta aquí, lo único que hemos ido adaptando tecnologías, empezando por la escritura, ¿no?
Y esto lleva implícito, y en las 6 cosas que has dicho, al final está claro que tú eres consciente de ello, que una consecuencia que tiene, que es importante porque esto es una asociación de escritores, es que el creador individual va perdiendo papel, además de incorporarse en las cosas. O sea, cada vez más, bueno, en el cine está establecido ya hace mucho tiempo, los guionistas son equipos de guionistas, pero las novelas y eso llevan y van a llevar el mismo camino. La creación de contenidos va a dejar de ser una cosa individual en gran medida, me parece a mí. Y me da la impresión de que este mensaje lo estoy oyendo en estas jornadas un año tras otro. No estoy seguro de que haya calado lo suficiente. Bueno, como pregunta, ¿tú estás de acuerdo en esto? Sí. Yo estoy de acuerdo y yo creo que es algo que igual, yo no sé si sea nuevo, o sea, es algo que yo creo que ya sucede hace muchos años, lo comentábamos ayer en la cena, que no se asuma que el trabajo de la narración literaria es un trabajo de equipo desde hace mucho tiempo. O sea, yo creo que hay un poco ese, yo desde fuera, con todo respeto, y yo estoy escribiendo apenas mi primer libro y me doy cuenta desde el minuto 1 que eso solo no lo puedo hacer, ¿no? O sea, hay mucho apoyo y muchos puntos de vista que creo que para que salga una mejor cosa tiene que pasar por todos esos filtros, ¿no? Pero yo creo que es algo que viene existiendo desde hace mucho tiempo, pero que creo que también nosotros culturalmente hemos como que encumbrado esa figura como del escritor, ¿no? Solo en su cabaña con una botella de whisky, y que no me suena a mal plan, ¿no? Pero creo que no sé qué tan cercano o pegado sea a la realidad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Aparte que, bueno, desde que un texto sale, me da igual de un ordenador o de cualquier otro sitio, hasta que llega a lo mejor a una librería, ya todos los creadores, o sea, todos los copartícipes son muchos. A mí lo que te quería preguntar es cómo se sobrelleva esto en los tiempos que corren, así desde el punto de vista de lo frenético que es todo, o sea, como un autor o como un editor, porque lo que hemos visto son grandes empresas, ¿no? Y de repente lo mueven todo a una velocidad de la luz y crean un montón de cosas. O sea, ¿cómo se sobrelleva eso cuando a lo mejor pues es una editorial o una productora más pequeña o un solo autor que sabe que su contenido tiene mucho potencial, pero... Sí, no, a ver, además hay dos momentos. Además de la economía de la atención de la que ya hablamos, está le llaman la creator economy, o la economía de los creadores, que eso tiene que ver mucho con los creadores más jóvenes que están emergiendo ahora y que van a otro ritmo. O sea, yo siempre digo que somos como la generación cobaya de esto, ¿no? Que nosotros nadie nos ha dado las instrucciones de cómo hacerlo. Vamos haciendo camino al andar, ¿no? Y yo lo comparo con la primera generación de conductores de coches, ¿no? Hace 120 años, cuando empezaron a hacer los primeros coches, pues los cinturones de seguridad no existían, los frenos eran peores y la gente decía que cuando sobrepasabas los 40 kilómetros por hora tenían que bajar a vomitar porque no estábamos ¿cómo se llama?, equipados o no teníamos la capacidad de poder asumir que íbamos a ir a esa velocidad. Yo creo que nos pasa un poquito lo mismo y creo que un poco los creadores más jóvenes están conscientes de esto y yo creo que os pasará a vosotros. O sea, que ya sabéis que si hay que publicar un libro, hay que apoyarlo en otros medios y hay que producir mucho más cosas de lo que se solía. Yo el otro día hablaba con un amigo que está en este mundo y que es un creador unipersonal y le digo, ¿y cómo llevas esto? Y me dice, estoy agotado porque él se dedica a hacer podcast y radio y me decía, es que cada cosa que hago tiene que resonar en 5 canales diferentes, ¿no? Y en ese caso, en su caso, es él solo, ¿no? Y lo que está pasando ahora, y que es una cosa muy interesante y sobre todo se está viendo en el mundo de los videojuegos, que los jóvenes creadores se están convirtiendo inmediatamente en empresarios. Si siguen las carreras de los gamers, que serán, no sé, sobrinos, hijos o, ¿no?, de vuestros de otra generación, inmediatamente cuando captan la atención y se dan cuenta que son captadores de atención, lo que forman son pequeñas y no tan pequeñas empresas de equipos que dicen, bueno, pues tú te vas a encargar de las redes sociales, tú te vas a encargar del vídeo, tú te vas a encargar de no sé qué, y saben que aprovechando esa captación de atención que tienen, pueden llegar a generar muchísimo más cosas de las que solamente se dedican si estuvieran jugando a la PlayStation enfrente de su televisión.
es un poco yo que por donde voy. Muy interesante. Bueno, se nos ha terminado el tiempo y no le quiero robar espacio a los siguientes participantes. Me da mucha pena no poderos dar paso a otra pregunta, pero no está Beatriz y si Beatriz no me permite, yo hago lo que me han pedido. Mil gracias, es que ricasco, Roger, y un placer tenerte entre nosotros. Y bueno, os invito a que si ha quedado alguna duda por ver con él, pues lo abordéis durante la mañana y aprovechéis. Gracias.